El viento soplaba con fuertes ráfagas aquel sábado por la tarde, sacudiendo los árboles del cementerio y enviando hojas muertas corriendo por las lápidas como ratones asustados. La señorita Marple, avanzando por el camino hacia St. Peters, se ajustó el abrigo de buena voluntad más firmemente a su alrededor y pensó que noviembre estaba mostrando los dientes bastante temprano ese año. Era sábado, antes del Adviento, e incluso el ensayo de himnos estaba programado para las 6. La señorita Marple, a quien habían presionado para ayudar a reorganizar los tableros de himnos en el desván del órgano, había llegado unos minutos antes. Disfrutaba mucho de esas pequeñas tareas en la iglesia, le daban a uno la oportunidad de observar, y la observación, como había descubierto hacía mucho tiempo, era la base de la comprensión. La puerta de la iglesia crujió cuando la empujó y entró en el interior oscuro y frío. Las lámparas del ombligo estaban encendidas contra la creciente penumbra, proyectando charcos de luz amarilla que apenas lograban disipar las sombras bajo el alto techo. La lluvia había comenzado a salpicar contra las ventanas antiguas, formando un sonido como dedos impacientes golpeando la entrada. La señora Prue, la sacristana, estaba ocupada cerca del altar, su figura delgada se inclinaba sobre un candelabro de bronce que pulía con vigor innecesario. Levantó la vista al ver entrar a la señorita Marple. «Oh, señorita Marple, llega temprano. De todos modos, me temo que los tableros de himnos están bien. El señor Pique ha sido muy particular con el orden del servicio, y ya he tenido que cambiar los números 3 veces». La voz de la señora Prue tenía ese leve tono de queja que era casi su tono natural. «Los estándares deben mantenerse, siempre lo digo». «De hecho, deben», asintió la señorita Marple amablemente. «Subiré y veré qué necesita hacerse». Se dirigió a la estrecha escalera que conducía al desván del órgano, subiendo con cuidado. Los escalones eran empinados y desgastados, y la barandilla no muy firme. Mientras ascendía, escuchó voces abajo, los miembros del coro comenzaban a llegar, sus pasos resonando en el suelo de piedra. El desván era un espacio reducido, dominado por la gran consola del órgano, con sus registros y teclados que brillaban opacamente bajo la pobre luz. Los himnarios se apoyaban contra la pared, con números dispersos alrededor en desorden. La señorita Marple dejó su bolso y comenzó a ordenarlos metódicamente. Abajo, podía oír el coro reuniéndose. La voz clara y autoritaria de Valerie Dean se elevó sobre las demás. La señorita Marple siempre había pensado que la señora Dean era una mujer muy capaz, quizá demasiado capaz. Dirigía el coro, organizaba la música y se sentaba en lo que parecía ser todos los comités de la parroquia. Hermosa, de unos 40 años, siempre impecablemente arreglada, siempre eficiente. «Comenzaremos con el 357», decía la señora Dean. «El señor Pique debería llegar en cualquier momento». «¿Alguien ha visto a Dennis?» «Aquí, señora Dean». Era Dennis Kersey, el electricista que había hecho el recableado de posguerra y que ocasionalmente cantaba el bajo cuando el coro estaba falto de personal. Un hombre cuidadoso, metódico, recordó la señorita Marple, el tipo que revisa todo 2 veces. «Bien, ¿te importaría encender el soplador? Cuando llegue el señor Pique, no le gusta empezar en silencio». Se oyeron pasos pesados desde la dirección de la torre. Arthur Cobb, el capitán de la torre, apareció, un hombre de cuello de toro, con el rostro curtido de quien pasa su tiempo tirando de cuerdas de campana. Su voz era fuerte incluso cuando no gritaba. «Vientos que retroceden hacia el norte», dijo. «Recibiremos un buen golpe esta noche, las torres cantarán como un arpa». Como para confirmar sus palabras, un profundo estruendo resonó por todo el edificio cuando una ráfaga golpeó la torre. La lluvia se intensificó, tamborileando contra el techo de la nave con un sonido parecido a un aplauso lejano. La señorita Marple continuó su trabajo con los himnarios, escuchando a medias la actividad abajo. Oyó abrirse la puerta de la iglesia, seguida de pasos rápidos e irritables. «Llegas tarde para empezar», dijo una voz brusca. Edmund Pique había llegado. El organista era un hombre delgado, de hombros encorvados y dedos largos y nerviosos. También era el tesorero de la parroquia, un puesto que se adaptaba bien a su naturaleza exigente. La señorita Marple había observado que no era del agrado de todos, su lengua podía ser cortante y no sufría a los tontos de buena gana. «Te estábamos esperando, señor Pique», dijo Valerie Dean suavemente. «Entonces no perdamos más tiempo. Dennis, el soplador, por favor». La señorita Marple escuchó los pasos de Dennis Kersey mientras se dirigía al interruptor de la pared. Un momento después, el soplador del órgano cobró vida, un zumbido profundo y constante que vibraba a través de los huesos del edificio.
Se oyeron los pasos de Pique subiendo por la escalera. La señorita Marple se hizo a un lado cuando él entró en el desván, apenas reconociendo su presencia con un leve gesto. Llevaba su vieja chaqueta de tweed, los puños deshilachados como siempre. Tenía la costumbre, ella había notado, de ajustar los números de los himnos él mismo, cuidando su colocación con precisión obsesiva. Lo hizo ahora, moviendo el número 357 una fracción de pulgada. Luego, en un gesto que la señorita Marple le había visto hacer cientos de veces, se lamió el dedo índice y se giró hacia la música en el atril. Pique se acomodó en el banco del órgano, las manos flotando sobre las teclas. Abajo, el coro había tomado sus posiciones. Valerie Dean levantó la mano. Himno 357, oh Dios, nuestra ayuda en tiempos pasados, ¿listos? Su mano descendió. Las manos de Pique bajaron hacia las teclas. Lo que ocurrió después fue tan rápido que a los presentes les resultó difícil describirlo con precisión. El cuerpo de Pique se sacudió violentamente. Su mano, al buscar el atril, pareció quedar congelada en el aire. Por un instante permaneció rígido, y luego se desplomó hacia adelante, su peso cayendo sobre las teclas en un gemido discordante. El ventilador zumbaba, indiferente. Por un largo momento, nadie se movió. Luego la voz de Valerie Dean, extrañamente plana, rompió el silencio. Alguien vaya a buscar al doctor Haydock, rápido. Pero la señorita Marple, inmóvil en el desván del órgano, con el olor a polvo y a himnarios viejos en las fosas nasales, notaba algo distinto. Había un ligero olor acre en el aire, uno que no pertenecía a una iglesia en una tormentosa tarde de noviembre. Ozono. Sus ojos, agudos tras las gafas, comenzaron un examen lento y cuidadoso de todo a su alrededor. La confusión que siguió fue del tipo que inevitablemente acompaña a una muerte repentina en una comunidad pequeña. La gente se movía sin propósito, hablaba sin pensar y, en general, se interponía en el camino de los demás mientras lograba muy poco. El inspector Slack llegó 20 minutos después, trayendo consigo ese aire de competencia agresiva que la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que ocultaba una mente que, aunque no tonta, prefería lo obvio a lo sutil. Era un hombre grande, de rostro rojo, que abordaba la muerte con la misma manera intimidante que todo lo demás. El doctor Haydock había llegado primero, afortunadamente estaba en casa cuando el nieto sin aliento del vicario golpeó a su puerta. Estaba en el desván del órgano ahora, inclinado sobre la forma inmóvil de Edmund Pique, mientras abajo, en la nave, se había reunido una multitud discreta. Los miembros del coro se apiñaban como ovejas amenazadas por un lobo lejano. Valerie Dean se sentaba aparte, muy erguida, apoyada en uno de los asientos del coro, su rostro pálido, pero sereno. La señorita Marple se había retirado a un rincón del desván cuando llegó el médico. No había tocado nada, no había movido nada. No era su primer encuentro con la muerte, y había aprendido que la observación se hacía mejor desde una posición de aparente insignificancia. La gente tendía a olvidar a las ancianas que permanecían quietas en los rincones. El inspector Slack subió las escaleras con paso pesado, haciendo crujir las maderas antiguas en protesta. Miró a la señorita Marple con esa irritación apenas disimulada que su presencia siempre parecía inspirarle. Señorita Marple, debí imaginarlo. Su tono sugería que la consideraba, de algún modo, responsable de que una muerte ocurriera bajo su vigilancia. Necesito que espere abajo con los demás. Por supuesto, inspector. La señorita Marple no se movió de inmediato. Quizá deba mencionar que estaba aquí cuando sucedió. Estaba ordenando los tableros de himnos. Slack gruñó, volviendo ya su atención al cuerpo. Sí, sí. Declaración después. Doctor Haydock, ¿qué tenemos? El doctor se enderezó, secándose las manos con un pañuelo, el rostro marcado por una mueca de disgusto. Era un hombre perspicaz, Haydock, con una inteligencia nacida de 40 años de observar la naturaleza humana en todas sus fragilidades. Corazón, probablemente. Pique llevaba meses quejándose de palpitaciones, aunque nunca me dejó examinarlo adecuadamente. Era terco como una mula. Haydock hizo una pausa, frunciendo el ceño. Aunque hay una o dos cosas, ¿cosas? La voz de Slack se agudizó, no le gustaban las complicaciones. Mire aquí, dijo Haydock, señalando la mano de Pique, la que había caído sobre la música. Pequeña marca de quemadura en el dedo índice. Bastante extraña. Y hay un olor alrededor del atril, quemado, si me entiende. Slack se inclinó más cerca, su volumen haciendo crujir el banco del órgano. Pique yacía desplomado contra la consola,
una mano aún descansando sobre lo que la señorita Marple sabía que era la parada del pedal, la otra extendida sobre el soporte metálico de la música, con sus clips y relleno de fieltro. El rostro del muerto estaba girado ligeramente, la expresión congelada en lo que podría haber sido una sorpresa, o tal vez la última contracción de músculos debilitados. El soplador, dijo la señorita Marple en voz baja, sigue funcionando. Ambos hombres la miraron, luego dirigieron la vista al zumbido constante del mecanismo. Slack extendió la mano y lo apagó. El repentino silencio fue profundo, roto solo por la lluvia golpeando contra el techo, y el crujido ocasional de la vieja madera asentándose. Debería haber sido apagado inmediatamente, dijo Slack, como si alguien hubiera fallado deliberadamente en su deber. Dennis Kersey está ahí abajo, ¿no? Él sabría de esas cosas. Dennis lo encendió justo antes de que llegara el señor Pique, ofreció la señorita Marple. A petición de la señora Dean, preguntó Slack. Slack estaba examinando la consola ahora, sus grandes manos sorprendentemente cuidadosas mientras se movían sobre las paradas y teclas. ¿Tocó algo de esto, señorita Marple, antes de que llegara? Nada, inspector. El doctor Haydock fue directamente al señor Pique, pero ninguno de nosotros ha perturbado nada más. Esto no era del todo cierto. La señorita Marple, en los primeros momentos después del colapso de Pique, se había acercado 2 pasos más hacia la música y había inhalado profundamente. El olor a ozono había sido más fuerte que antes. El aire empezó a disiparlo, pero ella no tocó nada, y ese era el punto esencial. Haydock estaba llevando a cabo un examen más exhaustivo ahora, sus dedos suaves explorando y revisando. No hay otras lesiones externas que yo vea. La quemadura en el dedo es pequeña pero definida, casi como si hubiera tocado algo caliente o se hubiera quedado callado. Su ceño se acentuó. ¿O qué? Exigió Slack. O eléctrico, aunque eso sería absurdo, por supuesto, a menos que el órgano mismo pudiera dar un susto. Miró con recelo el conjunto de registros y teclas. Los órganos no electrocutan a la gente, dijo Slack en tono plano. Bajo voltaje, ¿no? Para la acción y demás. Realmente no podría decirlo. Dennis Kersey lo sabría. El inspector Slack se giró para examinar el estrecho espacio del desván. Su mirada recorrió los himnarios, las partituras dispersas, el banco estrecho, y finalmente se detuvo en la señorita Marple, que estudiaba el atril con lo que parecía ser un interés leve. En este momento, todos abajo, ordenó Slack. Necesitaré declaraciones de todos los presentes. Doctor Haydock, usted hará un examen apropiado a primera hora de la mañana. Tendré que hacer arreglos, dijo el médico sobriamente. La muerte, sin embargo esperada o natural, requería sus ceremonias y procedimientos. Mientras se preparaban para descender, la señorita Marple permitió que su mirada viajara una vez más alrededor del loft. El atril captó la luz de la única bombilla que colgaba arriba, su superficie metálica brillando opacamente. Las almohadillas de fieltro bajo los clips que sujetaban la partitura parecían normales, pero había algo en una de ellas, algo que le molestaba en el borde de la conciencia. Abajo, las voces murmuraban en los tonos bajos y peculiares que la gente adopta en presencia de la muerte. Alguien, probablemente la señora Prue, lloraba en voz baja. La voz de Valerie Dean se oía tranquila y controlada, dirigiendo a alguien para que trajera té a la sacristía. Pobre señor Pique, susurró alguien mientras la señorita Marple bajaba las escaleras con cuidado, una mano sobre la insegura barandilla. Siempre tan particular con todo. Se cansó, respondió otra voz. Todo ese alboroto por las cuentas, la preocupación es terrible para el corazón. La señorita Marple no dijo nada. Tomó asiento en un banco cerca de la parte trasera, dobló las manos en su regazo y pensó en el olor a ozono, la pequeña marca de quemadura en el dedo del muerto y el curioso hecho de que Edmund Pique, ese hombre metódico, había muerto justo en el momento en que sus dedos debían haber tocado las teclas. Ni antes, ni después, precisamente en ese instante. En la larga experiencia de la señorita Marple, la precisión en la sincronización de la muerte rara vez era accidental. Fue quizás media hora más tarde cuando el inspector Slack, después de haber tomado declaraciones preliminares de los miembros del coro reunidos y satisfecho de que nadie fuera a huir del lugar, permitió a regañadientes que la señorita Marple regresara al desván del órgano. Ella lo había solicitado de manera sencilla, explicando que había dejado su bolso allí y que contenía las llaves de su casa. Era cierto, aunque no toda la verdad. La señorita Marple había descubierto hacía mucho tiempo que la verdad entera era, a menudo, más de lo que los funcionarios requerían o deseaban. El inspector, ocupado en ese momento con Dennis Kersey,
lo cuestionaba de cerca sobre los sistemas eléctricos de la iglesia. La había despedido con un gesto impaciente. Date prisa entonces, y no toques nada. La señorita Marple subió las escaleras con bastante más elegancia de la que las había descendido. Sus rodillas ya no eran lo que una vez fueron, pero la curiosidad siempre había sido un excelente tónico para los achaques menores. El desván estaba vacío ahora. Se habían llevado al pobre señor Pique, transportado en una camilla con esa torpe y cuidadosa solemnidad que asiste al traslado de los muertos por escaleras estrechas. El banco del órgano estaba vacío, ligeramente inclinado donde el cuerpo había sido movido. El atril aún sostenía las partituras, una esquina levantándose levemente en una corriente de aire. La señorita Marple se quedó muy quieta, simplemente respirando. El aire había cambiado en la última media hora. El fuerte sabor que había notado inmediatamente después de la muerte de Pique se había desvanecido, disipado por el movimiento de la gente y el abrir y cerrar de puertas. Pero había estado allí. Estaba segura de ello. Había olido ese olor antes, aunque le tomó un momento ubicar el recuerdo. Su sobrino Raymond, demostrando su nuevo tren eléctrico en Navidad. El transformador se había sobrecalentado y había llenado el aire con ese mismo mordisco acre. Ozono, lo había llamado Raymond, luciendo complacido de conocer el término técnico. El olor de la electricidad haciendo algo que no debía. Moviéndose con cuidado, la señorita Marple recuperó su bolso de donde lo había dejado, cerca de los tableros. Mientras lo hacía, algo en el suelo cerca del banco del órgano llamó su atención, una mancha húmeda, no más de unas pocas pulgadas de ancho, oscureciendo la madera antigua. Se agachó, sus articulaciones protestando levemente, y la tocó con un dedo. Bastante húmeda, reciente entonces. Olfateó la yema del dedo con cautela. Agua, sí, pero con un leve toque salobre que le recordó la orilla del mar. Mirando hacia arriba, trazó el probable origen del agua. Por encima del órgano, en la pared, una de las rejillas de ventilación permitía el paso del aire hacia la torre. Esta había sido movida, dejando un hueco por donde la lluvia podía entrar fácilmente. De hecho, una sola gota eligió ese momento para caer, chapoteando sobre una tabla a varios pies de donde ella estaba arrodillada. La señora Cruise, probablemente, pensó. El Verger tenía opiniones firmes sobre el moho y el aire fresco, opiniones que a veces pesaban más que las consideraciones prácticas. La señorita Marple recordó que él había mencionado algo sobre que el loft necesitaba airearse, aunque no pudo precisar cuándo había ocurrido esa conversación. Se enderezó, su mirada moviéndose metódicamente por el espacio confinado. En las historias de detectives que la señorita Marple leía con gran placer, y un toque de escepticismo profesional, las pistas siempre se presentaban con claridad complaciente. En su experiencia, la verdad era diferente. Las pistas a menudo se pasaban por alto precisamente porque parecían tan comunes, tan parte del paisaje cotidiano, que el ojo pasaba sobre ellas sin detenerse. El atril, por ejemplo, de metal, con una superficie plana para las hojas y pequeños clips para sujetarlas en su lugar. Los clips tenían almohadillas de fieltro debajo, todo perfectamente normal. Y aún así, la señorita Marple se inclinó un poco más, observando el soporte sin tocarlo. El fieltro bajo uno de los clips parecía distinto de su compañero. Más oscuro, quizás, o solo era un efecto de la luz. Ojalá tuviera sus gafas fuertes, las que usaba para el trabajo de cerca, pero estaban en casa, en su cesta de costura. Se inclinó más, ignorando la naturaleza poco digna de la postura. Sí, el fieltro tenía una marca, una pequeña oscuridad en forma de media luna que podría haber sido una quemadura. Y debajo, apenas visible, el metal mostraba signos de picaduras, como si algo hubiera corroído su superficie. El alambre podría hacer eso, pensó. Un alambre desnudo que transporta corriente, presionado contra el metal. Pero ¿por qué habría tal cosa aquí, donde no debería haber ningún cable? Se enderezó otra vez, su mente trabajando cuidadosamente a través de las implicaciones, el olor a ozono, la quemadura en el dedo de Pique, el olor a quemado que el doctor Haydock había notado sobre el atril, y ahora esta marca en el fieltro, estas picaduras en el metal. Su mirada viajó hacia la consola del órgano, el bosque de paradas y teclados con sus llaves de marfil desgastadas por décadas de uso. Debajo de la consola, en las sombras donde se extendía la pedalera, pudo ver la maraña habitual de cables y conexiones que acompañaban a cualquier dispositivo eléctrico. De nuevo arrodillándose, la señorita Marple miró en la penumbra debajo de la consola. Allí, escondido contra la madera, había un trozo de alambre fino. Era del tipo que se usaba para las cuerdas de campana, pensó, o quizás para las campanas mismas.
Había visto a Arthur Cobb trabajando con cosas similares, enrollándolas y desenrollándolas con la facilidad que da la familiaridad. ¿Pero qué hacía aquí? El alambre se extendía desde las sombras bajo la consola hasta el atril. Ella no lo tocó. El inspector Slack había sido muy claro respecto a eso. Además, la señorita Marple no deseaba alterar la evidencia de algo que aún no estaba del todo claro, pero evidencia al fin y al cabo. Un extremo del cable desaparecía en la caja del interruptor del soplador montada en la pared, a unos metros de distancia. El otro extremo parecía desaparecer bajo el fieltro del clip del atril, el mismo clip que presentaba la quemadura en forma de media luna. La señorita Marple se sentó sobre sus talones, sin hacer caso del suelo polvoriento o de la postura poco elegante. Su mente ordenaba los hechos, probando teorías y descartando imposibilidades con la precisión metódica de quien desenreda una madeja de lana. Electricidad. Un cable donde no debería haber ninguno. Una marca de quemadura donde los dedos habían tocado. El olor a ozono en el aire. No había sido un ataque al corazón. O, al menos, no solo un ataque al corazón. La iglesia estaba muy tranquila. Aquí arriba, abajo podía oír el murmullo de voces mientras el inspector Slack continuaba sus interrogatorios, pero parecían muy a lo lejos. La lluvia tamborileaba constantemente sobre el techo, y en algún lugar de la torre una persiana suelta golpeaba irregularmente, como un latido cardíaco lento. La señorita Marple recuperó su bolso y, con cuidado, se puso de pie. Descendió las escaleras. Necesitaba pensar, y pensar se hacía mejor en la comodidad de su sala de estar, con una taza de té y, quizás, un pequeño trozo de pastel de semillas. Pero mientras se dirigía hacia la puerta de la iglesia, asintiendo amablemente a la gente estacionado allí, su mente ya estaba trabajando en un problema que de repente se había vuelto mucho más interesante, y mucho más siniestro que un simple caso de insuficiencia cardíaca en un organista anciano. El domingo por la mañana amaneció gris y húmedo, con la tormenta que se había extinguido durante la noche. La señorita Marple llegó temprano al servicio, como era su costumbre, y encontró la iglesia llena de ese peculiar ambiente que se respira en un lugar donde la muerte ha ocurrido recientemente. Las personas hablaban en susurros y evitaban mirar hacia el desván del órgano, como si la tragedia pudiera ser contagiosa. El reverendo Clement realizó el servicio con la debida solemnidad, aunque la señorita Marple, que lo conocía bien, podía detectar cierta distracción en su manera. Su esposa, Griselda, estaba sentada en el primer banco, su bonito rostro inusualmente grave. Incluso su habitual apacibilidad en los desacuerdos sobre asuntos parroquiales había sido suspendida en deferencia a las circunstancias. Después del servicio, la señorita Marple se quedó un rato más en el cementerio, aparentemente para examinar el estado de las tumbas después de la tormenta. En realidad, esperaba una oportunidad de hablar con ciertos individuos, y la fortuna la favoreció en la forma de Dennis Kersey, que emergió desde la iglesia luciendo pensativo y un poco preocupado. «Buenos días, señor Carey», dijo la señorita Marple amablemente. «Qué terrible negocio el de ayer por la tarde». Dennis se sobresaltó un poco y luego tocó su gorra. Era un hombre de unos 50 años, con el comportamiento metódico y cuidadoso de alguien cuya profesión requería precisión. «Señorita Marple, sí, cosa terrible. Pobre señor Pique. Supongo que lo conocía bien, a través del coro y la obra de la iglesia. Bastante bien. Era particular en cuanto a ciertas cosas, pero eso no es mala cualidad en un tesorero». Dennis dudó, y luego añadió. «El inspector Slack me hacía todo tipo de preguntas anoche sobre la electricidad en la iglesia. De hecho», lo animó suavemente la señorita Marple. Parecía creer que podría haber habido algún tipo de choque del órgano. «Pero eso es tontería, con perdón. El órgano funciona con bajo voltaje, y lo recableé yo mismo en el 47. Lo hice bien también, todo a la altura». «Estoy segura de que sí, señor Kersey», dijo la señorita Marple con una pausa delicada. «Tiene usted una excelente reputación por su trabajo. Aunque me pregunto, ¿notó algo inusual sobre el interruptor del soplador cuando lo encendió ayer, o sobre la consola en sí?» Dennis frunció el ceño, claramente proyectando su mente hacia atrás. «No, nada. Encendió suave como siempre. El soplador ha estado funcionando bien últimamente. Hubo un poco de zumbido en él la semana pasada, y la señora Dean llamó por teléfono para hablar de ello, pero pasé y no encontré nada extraño». «¿La señora Dean le llamó por teléfono? ¿Cuándo fue eso?» «Jueves por la tarde, serían alrededor de las 4. Pero cuando llegué el viernes por la mañana a echar un vistazo, el zumbido se había ido. A veces estas cosas se solucionan solas, señorita».
Marple archivó esta información con el cuidado de alguien que organiza flores prensadas en un álbum. Qué raro, pensó. Aún así, estoy segura de que conoce su negocio. Debió haber estado abajo cuando el pobre señor Pique se desplomó. Lo estaba, sí. Acababa de encender el soplador y volví a mi lugar en el coro. Algo terrible de ver, negó con la cabeza lentamente. Su corazón, dijo el doctor Ock, o eso entiendo. La señorita Marple respondió con neutralidad. Observó a Dennis alejarse hacia la puerta de Leach, los hombros ligeramente encorvados contra el aire húmedo. Un hombre cuidadoso, pensó ella, un hombre que revisaría las cosas propiamente, que no tomaría atajos. Y sin embargo, algo había salido muy mal con el sistema eléctrico en ese desván del órgano. De eso, estaba cada vez más segura. Su siguiente encuentro fue menos fortuito, pero igualmente informativo. Lady Bantry, su querida amiga Dolly, descendió sobre ella con su energía característica justo cuando la señorita Marple consideraba regresar a casa para almorzar. Jane, acabo de enterarme. ¡Qué terrible!, exclamó. Arthur Bantry me lo dijo esta mañana en el desayuno. Lo oyó del policía que estuvo en la iglesia anoche. Una electrocución, dijo. Silencio, Dolly, querida, murmuró la señorita Marple suavemente. No sabemos eso con certeza. El doctor Haydock cree que fue el corazón del señor Pique. Pero Arthur dijo que se hablaba de quemaduras, de cables eléctricos y todo tipo de cosas peculiares. Estuviste allí, Jane. Debes contármelo todo. La señorita Marple se dejó arrastrar al coche de Lady Bantry, y mientras conducían la corta distancia hasta su cabaña, relató los acontecimientos de la noche anterior con atención cuidadosa al detalle. Lady Bantry escuchaba como alguien hambriento de noticias genuinas en un desierto de chismes parroquiales. ¿El atril, dices?, preguntó con los ojos brillantes. ¿Con una marca de quemadura en el fieltro? Pero, ¿cómo podría eso causar una electrocución? A menos que alguien lo hubiera conectado deliberadamente de alguna manera. Exactamente, Dolly. Hubo un breve silencio mientras Lady Bantry asimilaba las implicaciones. ¿Te refieres a asesinato en San Pedro, durante el ensayo del coro? Quiero decir que me gustaría mucho examinar ese atril más de cerca, bajo la luz adecuada, respondió la señorita Marple, y espero que el inspector Slack haya tenido el sentido común de preservarlo como evidencia. Pero cuando llamó a la estación de policía después del almuerzo, habiéndose fortificado con pollo frío y ensalada, se enteró de que el inspector Slack no estaba disponible. Había ido a supervisar al doctor Haydock durante el examen post-mortem y no volvería hasta la tarde. La señorita Marple consideró este revés brevemente, luego tomó una decisión que algunos podrían haber considerado irregular. Se puso el abrigo una vez más, recogió sus gafas de lectura más resistentes y una pequeña linterna del cajón del pasillo, y caminó de regreso a la iglesia. El edificio estaba desbloqueado, como solía estar durante el día, aunque no había nadie. Incluso la señora Pro aparentemente se había tomado el día para recuperarse de las sorpresas de la noche anterior. La señorita Marple entró en silencio y se dirigió al desván del órgano. En la luz gris de la tarde que se filtraba por las ventanas, el loft parecía destartalado y un poco desordenado. Alguien había enderezado el banco del órgano y quitado la partitura del atril, aunque si eso había sido obra del inspector Slack o de algún feligrés bien intencionado, ella no podría decirlo. El atril en sí estaba desnudo y en silencio. La señorita Marple se acercó con su linterna y sus gafas, inclinándose para examinar los clips que normalmente sujetaban la música en su lugar. Allí, bajo el clip derecho, el relleno de fieltro mostraba signos claros de daño. La quemadura, en forma de media luna, era más evidente bajo la luz enfocada de su linterna, una oscuridad abrasada que había devorado la capa exterior del fieltro. Sacó un pañuelo de su bolso y levantó con cuidado el fieltro, apenas lo suficiente para ver el metal de debajo. El metal mostraba picaduras definidas, pequeños agujeros y ásperas zonas donde algo se había arqueado y chispeado. Y allí, apenas visible en el borde del fieltro, una hebra finísima de alambre, no más de 1/4 de pulgada, se hallaba metida entre el relleno y el mecanismo del clip. La señorita Marple dejó que el fieltro volviera a caer en su lugar y se quedó pensando. El alambre, ahora estaba segura, había corrido desde el interruptor del soplador a lo largo de la pared hasta ese clip, creando un camino para la corriente eléctrica. Pero la corriente necesitaba fluir por algún lado, necesitaba, como diría su sobrino Raymond, un circuito completo. Miró el banco del órgano, la pedalera debajo, el suelo en sí. Un circuito completo significaba un camino a través del cuerpo, hasta la tierra, hasta el suelo. ¿Pero cómo se había dispuesto eso?
El piso mostraba aquella mancha de humedad que había notado ayer, ahora seca hasta volverse una tenue sombra. Siguiendo su posición con la mirada, trazó una línea desde donde Pique habría estado sentado hasta la pantalla de tubería de hierro que encerraba los tubos más grandes del órgano. Metal al metal. Piso mojado. Conexión completa. Y el gesto habitual de Pique, lamerse el dedo antes de pasar la página, habría proporcionado el resultado fatal final, la conductividad. «Dios mío», murmuró la señorita Marple al desván vacío. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad tan cuidadosamente planeada! ¿Y cuán necesario será descubrir quién poseía tanto el conocimiento como la oportunidad de crear algo tan elaborado y tan mortal? El lunes por la mañana llevó al inspector Slack a la cabaña de la señorita Marple en un estado que solo podría describirse como agitación reprimida. De pie en su sala de estar, rechazó la oferta de té con apenas disimulada impaciencia y anunció que el examen del doctor Haydock había revelado hallazgos de naturaleza muy irregular. Insuficiencia cardíaca, sí, dijo Slack, el rostro un poco más rojo de lo habitual, pero provocada por una descarga eléctrica. Haydock está seguro de ello. Dice que la quemadura en el dedo y ciertas otras señales son inconfundibles. Qué interesante, murmuró la señorita Marple, dejando a un lado su labor de punto con una expresión de cortés preocupación. Muy interesante. Es un maldito asesinato, eso es lo que es, replicó Slack. En una iglesia, durante el ensayo del coro, con la mitad de la parroquia mirando. Caminó por la pequeña habitación como un oso cautivo. Y le diré otra cosa, señorita Marple. Usted tenía toda la razón sobre ese cable en el desván del órgano. La señorita Marple no dijo nada, simplemente esperó con la paciencia de una larga práctica. Alambre fino, continuidad perfecta, material del tipo que se usa para los mecanismos de la torre. Alguien lo dirigió desde el interruptor del soplador hasta el atril, metiéndolo debajo de ese relleno de fieltro. El clip hizo que todo el stand se pusiera en marcha. 230 voltios. Dios mío, dijo la señorita Marple suavemente. Gracioso, nada. Es sangre fría, eso es lo que es. Alguien conocía los hábitos de Pique y sabía que tocaría eso. De pie, sabía exactamente lo que sucedería. Slack dejó de caminar y miró a la señorita Marple con una expresión mitad sospechosa, mitad respetuosa a regañadientes. Supongo que ya habrás averiguado quién es. ¿Lo hice? Oh, no, inspector, simplemente observé ciertas cosas que parecen curiosas. El cable, por ejemplo. Belluire, dices. Entonces imagino que querrás hablar con el señor Cobb. Ya lo tengo, y un montón de eso me hizo bien. El tono de Slack fue afligido. El hombre brama como un toro, jura ciegamente que sus dedos mantienen su alambre enrollado en el armario, arriba en la torre. Que a ninguno de ellos se le ocurriría tocar el desván del órgano. Ese alambre de campana no tiene por qué estar cerca de la consola. Lo cual es, por supuesto, perfectamente cierto, observó la señorita Marple. Cierto o no, alguien tomó ese cable de algún lugar. Cobb admite que falta una bobina, varios metros del armario de la torre. Dice que lo notó el sábado por la mañana, pero pensó que uno de sus hombres lo había tomado prestado para empalmar. Siempre están remendando cosas, al parecer. La señorita Marple consideró esto. Arthur Cobb era un tipo franco y directo, de esos que comercian con cuerdas, pesas y principios mecánicos simples. La elaborada sutileza de una trampa eléctrica le parecía extraña por naturaleza. Pero los asesinos eran a menudo sorprendentes en sus métodos. ¿Y la caja de interruptores en sí? Preguntó. ¿La única que controla el ventilador? La expresión de Slack se volvió aún más agria. Dennis Kersey lo señaló esta mañana. Uno de los tornillos de la tapa había sido quitado y reemplazado recientemente. Se nota porque la pintura está desconchada donde se resbaló el destornillador. Y dentro, alguien había conectado ese cable de campana directamente al terminal activo. El señor Kersey sabría cómo hacer algo así. Me imagino que lo haría, y no lo niega. Pero jura que nunca tocó esa caja, excepto para el mantenimiento regular, y la última vez fue hace 3 meses. Además de la señorita Marple, Dennis Kersey era el electricista más cuidadoso de los 3 condados. No correría más riesgo con un cable de alta tensión sin protección conectado a un atril que cablear una casa con una cuerda. Esta evaluación coincidía con la impresión de la propia señorita Marple. Aún así, la gente cuidadosa podía cometer un asesinato si el motivo era suficiente. ¿Qué dice el señor Kersey sobre la obra en sí? La manera en que se hizo.
Slack consultó su cuaderno con el aire de un hombre repitiendo testimonio técnico y tedioso. Dice que quien lo hizo sabía lo suficiente para ser peligroso, pero no lo suficiente para ser profesional. Usó alambre demasiado delgado para la corriente. No se molestó en un aislamiento adecuado y chapuceó la conexión en la caja de distribución. Un electricista de verdad se habría horrorizado. Pero aún así funcionó. La señorita Marple señaló suavemente. Sí, funcionó. Funcionó perfectamente. Maldita sea, murmuró Slack, pidiéndole perdón. La cosa es que solo tenía que funcionar una vez, ¿no? Solo el tiempo suficiente para que Pique toque ese soporte. Después de eso, el cable podría haberse quemado, caído, cualquier número de cosas. Al asesino no le importaba la calidad duradera. La señorita Marple asintió lentamente. Esto concordaba con su comprensión del crimen. Había sido diseñado para un único propósito mortal, ser usado una vez y luego desvanecerse en aparente inocencia. El timbre no parecería nada más que una vieja reparación, algo que sobró del mantenimiento. La caja de distribución estaría cerrada de nuevo, ocultando su secreto, y Pique moriría de un paro cardíaco, con quizá una quemadura desconcertante en su dedo que podría atribuirse a cualquier número de causas inocentes. La señora Prue ha sido de gran ayuda, dijo Slack con ironía pesada. Me dice que nunca toca los eléctricos, como los llama. No sabría distinguir un cable con corriente de una cuerda de cortina. Pero admite haber abierto esa rejilla de ventilación en el desván la semana pasada. Dijo que el lugar olía a humedad y necesitaba ventilación. Lo que explicaría la lluvia entrando, observó la señorita Marple. Slack la miró fijamente. ¿Te diste cuenta tú? La mancha húmeda en el suelo, sí. El agua entró por la rejilla abierta. Hizo un bonito camino conductor. Según Kersey, madera húmeda, suelo húmedo, la electricidad sigue la ruta más fácil. Hubo un breve silencio mientras la señorita Marple digería esta información. La imagen se estaba volviendo más clara, el mecanismo de la muerte era entendido con más detalle, pero el mecanismo era una cosa, el motivo y la oportunidad eran otra. Inspector, dijo al fin, este crimen requirió varios elementos que coincidieran exactamente en el momento adecuado. Había que colocar el cable, abrir la caja de distribución y realizar la conexión. La rejilla tuvo que ser abierta a la humedad. Y todo esto debía pasar antes de que el señor Pique llegara el sábado por la noche, pero no mucho antes, para que no se descubriera el peligro. Soy consciente de ello, señorita Marple, dijo Slack, pero ella continuó como si él no hubiera hablado. Lo que significa que el asesino trabajó muy rápido el sábado, lo cual parece improbablemente arriesgado, o hizo preparativos durante varios días, lo que requiere paciencia y acceso a la iglesia en varios momentos. La iglesia está abierta la mayoría de los días, objetó Slack. Pero el desván del órgano no suele ser visitado, excepto por el propio señor Pique y por quien sea responsable de la limpieza. La señora Prue, en otras palabras. Los ojos de Slack se redujeron. ¿Estás sugiriendo a la señora Prue? Esa vieja quisquillosa. No sabría cómo cablear un timbre, y mucho menos cometer un asesinato por electrocución. No estoy sugiriendo nada, inspector, respondió ella serenamente. Simplemente observo que el acceso y la oportunidad son factores importantes, como por supuesto lo es el motivo. La señorita Marple hizo una pausa delicada. ¿Has descubierto alguna razón por la que alguien podría haber deseado la muerte del señor Pique? Eso, dijo el inspector Slack con gravedad, es lo que pretendo averiguar. Comenzando con un análisis muy exhaustivo de las finanzas parroquiales. Pique era tesorero, después de todo. Si hay algo irregular en las cuentas, eso podría explicar muchas cosas. Después de que el inspector se fue, la señorita Marple se sentó un rato con su tejido ocioso en el regazo, mirando fijamente el fuego sin verlo. Alambre de campana donde no se necesitaban campanas. Una caja de interruptores manipulada por alguien que sabía exactamente lo suficiente para ser letal. La humedad introducida para ayudar al flujo de corriente. Y en algún lugar de esta trampa cuidadosamente construida, un motivo que había llevado a alguien a asesinar en una casa de Dios. La respuesta, empezaba a sospechar, no radicaba en el mecanismo de la muerte, sino en la vida cotidiana de la parroquia, en esos pequeños secretos y tranquilas desesperaciones que existían bajo la superficie de la respetabilidad. La tarde, encontré a la señorita Marple visitando a Vicario, aparentemente para discutir el rotador de flores para diciembre, pero en realidad para observar las reacciones de Griselda Clement a ciertos temas cuidadosamente introducidos. Griselda, sin embargo,
se mostró más interesada en discutir el asesinato que en los crisantemos. Leonard está bastante angustiado, confió, tomando té y unas galletas bastante rancias. Sigue diciendo que la iglesia ha sido violada, lo cual es perfectamente cierto, pero no terriblemente servicial. Y la reunión del consejo parroquial ha sido pospuesta indefinidamente, lo que significa que todo tipo de negocios se están acumulando. El señor Pique iba a presentar algo en esa reunión, ¿no crees? Sugirió la señorita Marple delicadamente. Las cuentas trimestrales, sí. Era terriblemente particular acerca de ellas. Solía pasar horas revisando cada centavo, asegurándose de que todos los vales se encajaran correctamente. Griselda hizo una pausa, su bonito rostro se volvió pensativo. Aunque, ahora que lo pienso, parecía bastante preocupado últimamente, más de lo habitual. Quiero decir, Leonard también lo notó. Esto fue interesante. La señorita Marple lo archivó junto con los otros pequeños hechos que había ido acumulando. Supongo que alguien más tendrá que tomar decisiones sobre las cuentas ahora. Tal responsabilidad. Valerie Dean, probablemente. Ella ha estado ayudando con los fondos del coro durante años, y es terriblemente eficiente. Griselda bajó la voz. Aunque, entre tú y yo, Jane, siempre he pensado que era demasiado eficiente, si sabes a lo que me refiero. Todo tan, perfecto, nunca un pelo fuera de lugar, siempre organizando a todos los demás. La señorita Marple sabía exactamente lo que quería decir. La eficiencia era una cualidad admirable, en su justa medida, pero, cuando se lleva al exceso, a veces enmascara otras, menos admirables, características, el control, por ejemplo, o la necesidad de evitar que los demás vean con demasiada claridad en los asuntos de uno. Más tarde, esa misma tarde, la señorita Marple se encontró con Dennis Kersey una vez más, esta vez por diseño y no por accidente. Se había posicionado cerca de la iglesia justo cuando la jornada laboral terminaba, y efectivamente, Dennis apareció con su bolsa de herramientas, aparentemente con la intención de realizar más exámenes de los sistemas eléctricos a solicitud del inspector Slack. Señor Kersey, llamó agradablemente, qué afortunado. Me pregunto si podría dedicarme un momento para explicarme algo que me ha estado desconcertando. Dennis, que era fundamentalmente un hombre amable, a pesar de su preocupación por los asuntos técnicos, accedió con facilidad. Juntos subieron al desván del órgano, donde el sol del atardecer proyectaba largas sombras a través de las ventanas. Verá, dijo la señorita Marple, el inspector Slack mencionó que la electricidad había fluido a través del señor Pique para llegar a tierra. Entiendo el principio en términos generales, pero ¿cómo fue exactamente eso arreglado? El suelo es de madera, después de todo, no de metal. Dennis dejó su bolsa de herramientas y se movió hacia la consola del órgano. Esa es la parte inteligente, si es que se puede llamar inteligente al asesinato. Normalmente tienes toda la razón, la madera no conduce. Así que, incluso si Pique tocó algo vivo, la corriente no tendría a dónde ir. Podría sentir un hormigueo, pero nada fatal. Pero alguien dispuso lo contrario. Lo hicieron, en efecto. Dennis se arrodilló junto al banco del órgano, sus manos moviéndose con profesional seguridad. Mira aquí, debajo de la pata del banco. La señorita Marple se inclinó para mirar, sus viejas articulaciones protestando. Efectivamente, escondido debajo de la pierna del banco, había una tira delgada de lo que parecía ser cinta de cobre, casi invisible a menos que uno supiera que debía buscarla. La cinta corría desde el banco hasta la pantalla de hierro que encerraba parte de los tubos más grandes del órgano. El cobre conduce maravillosamente, explicó Dennis. Y esos tubos son de hierro, que también conduce. Toda la estructura de la tubería está conectada a tierra a través del sistema eléctrico de la iglesia. Así que, lo que tenemos aquí es un camino desde el banco, a través de la cinta de cobre hasta las tuberías, y con los pies en la tierra. Pero el señor Pique habría tenido que completar ese camino él mismo, dijo lentamente la señorita Marple. Exactamente. Y aquí es donde la cosa se pone fea. Dennis sacó una tela chamoy de cerca de la base de la rejilla de la tubería. Todavía estaba ligeramente húmeda. Esto se colocó sobre la cinta de cobre donde se junta con el hierro. La chamoy retiene bien la humedad. Y mire aquí, en el suelo. La mancha que la señorita Marple había notado antes ahora era más visible bajo la luz del sol en ángulo. Dennis la tocó con un dedo y se lo llevó a la nariz. Agua salada, o casi. Alguien humedeció el suelo deliberadamente para mejorar la conexión. La señorita Marple sintió una ira fría subirle al pecho. La premeditación involucrada en tal arreglo era escalofriante.
Alguien había pasado tiempo, quizás bastante tiempo, preparando esta trampa mortal con cuidadosa atención a cada detalle. ¿Y el órgano en sí? Preguntó. Su conexión a tierra. Dennis se movió para examinar la consola más de cerca, abriendo un pequeño panel en su base. Ah, ahora hay algo que no vi ayer. ¿Ve esta correa de tierra? Conecta el marco metálico de la consola al sistema de tierra del edificio, tal como debería. Pero este tornillo aquí, el único que lo sujeta a la orejeta, ha sido aflojado. Sacó un destornillador de su bolso y probó el tornillo. Giró fácilmente, mucho más de lo que debería después de años de estar firmemente apretado. El hilo mostraba un metal brillante donde la capa de óxido había sido raspada. Alguien levantó esto recientemente, dijo Dennis con certeza. En los últimos días, diría yo. Y puedo asegurarle que no fui yo. Reviso estas conexiones 2 veces al año, y todas estaban apretadas en septiembre. ¿Por qué alguien lo aflojaría? Preguntó la señorita Marple, aunque ya empezaba a entender. Para evitar que la corriente fuera a tierra a través de la propia correa de tierra de la consola. Si hubiera estado apretada, la mayor parte de la corriente habría fluido por este camino seguro, en lugar de a través del señor Pique. No habría sido suficiente para matarlo. Al soltarlo, el asesino forzó a la corriente a encontrar otra ruta, a través del cuerpo de Pique, hasta esa cinta de cobre debajo del banco. La señorita Marple enderezó la espalda, su mente trabajando a través de las implicaciones. Entonces el asesino necesitaba saber sobre circuitos eléctricos, sobre tierra y corriente de flujo. Necesitaba saber lo suficiente, quizás no un conocimiento experto, pero más de lo que la persona promedio tendría. El rostro de Dennis estaba preocupado. Señorita Marple, no me gusta decir esto, pero no hay mucha gente en St. Mary Mead con ese tipo de conocimiento. Yo mismo, obviamente. El joven Tom Fletcher, que trabaja en el garaje, quizás 1 o 2 más. O alguien que había aprendido lo que necesitaba saber, sugirió la señorita Marple suavemente. Alguien que había hecho preguntas, o leído sobre sistemas eléctricos. El conocimiento se puede adquirir cuando la motivación es suficiente. Después de que Dennis se fue a hacer su informe para el inspector Slack, la señorita Marple permaneció en el desván por unos momentos más. El levantamiento de ese tornillo de tierra fue, pensó, quizás la pieza más condenatoria, no aún evidencia técnica, pero sí una comprensión combinada con intención asesina. Mostraba a alguien que había pensado en cada aspecto del crimen, que había anticipado cómo fluiría la corriente y había ajustado las circunstancias para asegurar un resultado fatal. Y demostraba algo más. Demostraba acceso a la consola del órgano en un momento en que tal acceso no sería notado. El tornillo no era visible de inmediato, habría que abrir el panel para alcanzarlo. Alguien lo había hecho, había realizado su ajuste letal, y había cerrado el panel de nuevo sin despertar sospecha. Caminando a casa al caer la tarde, la señorita Marple se encontró pensando en las distintas personas que tenían acceso a la iglesia y al desván del órgano. La señora Prue, por supuesto, que limpiaba todo. Valerie Dean, quien organizaba la música y tendría una razón legítima para visitar la consola. Arthur Cobb, quien mantenía las campanas y podía deambular por cualquier parte de la iglesia. El propio Dennis, aunque ella estaba cada vez más segura de su inocencia. Y el señor Pique, por supuesto, que había ido y venido libremente, hasta que alguien decidió que debía irse definitivamente. La pregunta no era quién podría haberlo hecho, sino quién lo hizo, y más importante aún, ¿por qué? El martes trajo consigo ese tipo de sol pálido y acuoso que a veces ofrece noviembre como compensación por su carácter tristemente constante. La señorita Marple, después de haber pasado una noche inquieta dándole vueltas a los hechos del caso en su mente, decidió que una conversación con la señora Prue era algo que debía haber ocurrido hacía tiempo. La encontró en el vestíbulo de la iglesia, enfrascada en su batalla perpetua contra el polvo y el desorden. La señora Prue era de esas mujeres que encuentran en la limpieza una especie de satisfacción moral, como si la eliminación de la suciedad física pudiera, de alguna manera, purificar también el alma. Manejaba su paño de pulir con el fervor de una cruzada. Señora Prue, dijo la señorita Marple suavemente, me pregunto si podría decirme una palabra. La mujer levantó la vista, su rostro delgado mostrando rastros de recientes lágrimas. Oh, señorita Marple, qué tiempos tan terribles vivimos. Asesinato en la casa de Dios. Apenas puedo creerlo. Sí, es muy angustiante. Entiendo que ha sido de gran ayuda para el inspector Slack con sus preguntas. La expresión de la señora Prue se endureció aún más. Le he contado todo lo que sé, que no es mucho.
Mantengo la iglesia limpia y ordenada. Ese es mi deber. Pero no me meto en cosas que no son de mi incumbencia. Por supuesto que no, respondió la señorita Marple. Aunque creo que abre la rejilla de ventilación en el desván del órgano para la ventilación, ¿no es así? Un rubor de defensa subió a las mejillas cetrinas de la señora Prue. Lo abrí el jueves por la tarde cuando limpiaba el polvo. ¿Hay daño en un poco de aire fresco? Nada en absoluto, aseguró la señorita Marple, aunque dejó entrar bastante lluvia el sábado durante la tormenta. Bueno, ¿cómo iba a saber que habría una tormenta así? El clima había estado templado hasta entonces. La señora Prue reanudó su pulido con un vigor innecesario. Mantengo el desván tan limpio como cualquiera podría desear. También fui allí el viernes por la mañana, para asegurarme de que todo estuviera fresco para el fin de semana. El viernes por la mañana, repitió la señorita Marple pensativa. ¿Y notó algo inusual entonces? Nada, bueno, excepto ese cubo y el trapeador que había dejado allí después de fregar el jueves. Uso un poco de sal en el agua para los pisos de piedra, ¿sabe? Evita que se vean sucios en invierno. Aunque, ¿por qué me molesté? Como el suelo del desván es de madera, supongo que fue la fuerza de la costumbre. El interés de la señorita Marple se agudizó considerablemente. ¿Limpió el piso del desván del órgano con agua salada? Solo un repaso rápido. Los tablones estaban polvorientos. La señora Prue frunció el ceño. Aunque, ahora que lo pienso, ese trapeador se había movido cuando regresé el viernes. Lo dejé junto a los tubos del órgano, pero alguien lo había movido más cerca del banco. Pensé que tal vez el señor Pique había estado allí y lo había vuelto a colocar mal. ¿El señor Pique visitó el desván el viernes? No sabría decirlo. Venía y se iba a su antojo, siendo organista, respondió con un dejo de resentimiento. Ni una palabra de agradecimiento por todo el trabajo que hago para mantener las cosas bonitas. La señorita Marple absorbió esta información con apariencia de interés leve, aunque interiormente sus pensamientos corrían. El agua salada en el suelo no fue accidental. Alguien había hecho uso de los hábitos de limpieza de la señora Prue, quizás incluso los había alentado, para crear el camino conductor que necesitaban. ¿Y la tela chamoy? Preguntó. ¿La dejó usted también? La señora Prue pareció sorprendida. ¿Chamoy? No, uso trapos viejos para quitar el polvo, señorita Marple. Nunca desperdiciaría buena chamoy en el trabajo de la iglesia. Mi difunto esposo siempre decía que era demasiado extravagante con los productos de limpieza tal como estaban. Después de dejar a la señora Prue puliendo, la señorita Marple se dirigió al desván del órgano una vez más. De día, sin tormenta fuera, el espacio parecía casi ordinario. Sin embargo, alguien había estado allí, quizás varias veces, haciendo sus cuidadosos preparativos para el asesinato. Examinó la rejilla de ventilación que la señora Prue había abierto. Era del tipo que podía ajustarse mediante un simple mecanismo giratorio. Nada complicado, cualquiera podría haberlo hecho. Pero la señora Prue lo había abierto el jueves, lo que significaba que para el sábado por la noche, 2 días después, había entrado suficiente lluvia para humedecer el suelo significativamente. El cubo que la señora Prue había mencionado estaba en su rincón, todavía medio lleno de agua turbia. La señorita Marple sumergió un dedo en ella y lo tocó con la lengua, haciendo una mueca ante el sabor salobre. Sí, definitivamente sal, suficiente para hacer que el agua fuera un conductor mucho mejor de lo que habría sido el agua de lluvia sola. Consideró la tela chamoy que Dennis había encontrado. La señora Prue había negado haberla dejado, lo que significaba que alguien más la había colocado allí deliberadamente, posicionándola para unir la cinta de cobre y las tuberías de hierro. Alguien que entendía que incluso una pequeña mejora en la conductividad podría marcar la diferencia entre una sorpresa desagradable y una fatal. La atención al detalle era extraordinaria. No contento con el mecanismo básico de la electrocución, el asesino había tratado de asegurar su éxito creando condiciones óptimas: la humedad de la lluvia, el agua salada en el suelo, la tela chamoy cuidadosamente posicionada, el equipo de tierra aflojado lo justo. Hablaba de alguien que planeó meticulosamente, que no dejó nada al azar. Alguien que pensó a través de todos los aspectos del crimen, y sin embargo, paradójicamente, había estado dispuesto a confiar en la costumbre de la señora Prue, la limpieza, y en los caprichos del clima, una curiosa combinación de control y oportunismo. La señorita Marple bajó las escaleras lentamente, su mano en la barandilla. En la parte inferior, casi chocó con Valerie Dean, quien entraba por la puerta lateral con una faja de papeles en la mano. Señorita Marple, lamento no haberla visto ahí.
La compostura de Valerie era perfecta como siempre. Su traje oscuro, inmaculado, su cabello, suavemente arreglado. Solo estoy recopilando algunas cuentas del coro que el señor Pique dejó en la sacristía. El inspector Slack me ha pedido que revise todo, por si hay alguna irregularidad. Qué responsable de su parte, señora Dean. La señorita Marple hizo una pausa, luego añadió, entiendo que usted llamó al señor Kersey la semana pasada sobre un problema con el soplador. Un destello de algo cruzó el rostro de Valerie, demasiado rápido para leerlo. ¿Yo? Oh, sí. Creo que hubo una especie de zumbido, pero se resolvió solo, antes de que Dennis pudiera verlo. Estos viejos sistemas pueden ser temperamentales. De hecho, pueden, dijo la señorita Marple. Debe conocer bien los sistemas eléctricos usted misma, al gestionar el coro y el órgano como lo hace. No sé nada de electricidad, señorita Marple. Organizo a la gente y la música, no cables ni interruptores. La sonrisa de Valerie fue fría. Ahora, si me disculpa, tengo bastante que ordenar. La señorita Marple la observó caminar hacia la sacristía, sus tacones repiqueteando elegantemente sobre el suelo de piedra. Una mujer al mando de sí misma y de sus circunstancias, una mujer que organizaba y controlaba con eficiencia sin esfuerzo. Y sin embargo, había sido esa llamada telefónica a Dennis, esa mención de un zumbido en el soplador que se había resuelto misteriosamente. Un pretexto, quizás, para que Dennis visitara la iglesia, para que se hablara del sistema eléctrico, y así dar cobertura a las actividades de otra persona en esa misma área. Caminando a casa para almorzar, la señorita Marple se encontró pensando en trapeadores y cubos, en agua salada y paños de chamoy, en rejillas abiertas y tornillos de tierra aflojados. Las piezas empezaban a encajar, aunque la imagen completa seguía frustrantemente fuera de su alcance. Lo que necesitaba ahora, decidió, era información de otro tipo, no evidencia física, sino evidencia humana. El tipo de evidencia que revelaba el motivo, ese que explicaba por qué alguien iría a extremos tan extraordinarios para asesinar a Edmund Pique de una manera tan elaborada. Y para eso, si sus sospechas eran correctas, necesitaba entender en qué había estado trabajando Pique durante esos últimos días. ¿Qué lo había preocupado tanto que incluso Griselda Clement había notado su distracción? La respuesta, estaba cada vez más segura, yacía en esas cuentas parroquiales que Valerie Dean estaba examinando ahora mismo en la sacristía. El inspector Slack llegó a la cabaña de la señorita Marple el miércoles por la mañana, con el aire de un hombre que había pasado un tiempo considerable haciendo un trabajo ingrato y deseaba que alguien apreciara sus esfuerzos. Aceptó el té esta vez, junto con una rebanada de pastel de semillas, y extendió su cuaderno sobre la mesa con un aire de sombría satisfacción. He estado comprobando los movimientos de todos el sábado por la noche, anunció. Cada bendita persona que estuvo cerca de esa iglesia entre las 5 y las 6. Y le digo, señorita Marple, ha sido como arrear gatos con arenque. La gente tiene tal dificultad para recordar horas exactas. La señorita Marple asintió con simpatía. Lo hacen, cuando les conviene. Slack consultó sus notas. Ahora bien, Valerie Dean llegó a la iglesia a las 5:20. Estuvo ensayando con las contraltos en la sillería del coro hasta aproximadamente las 5:40. La señora Patterson y la señorita Beaterbe lo confirman, aunque difieren sobre si fue a las 5:38 o a las 42. Los altos tendrían una visión clara del desván del órgano desde la sillería del coro, observó la señorita Marple. Imagino que sí, excepto por los lofts por encima y detrás de ellos. Aún así, la señora Dean fue visible para ellos en todo momento. Luego, a las 5:50, fue a la sacristía a buscar hojas de salmos. La señora Prue la vio allí y confirma la hora, más o menos. La señorita Marple bebió un sorbo de té, pensativa. ¿Cuánto tiempo estuvo la señora Dean en la sacristía? Ahí es donde todo se pone turbio, dijo Slack. La señora Prue estaba preparando las vestimentas y no prestó mucha atención. Podrían haber sido 5 minutos, podrían haber sido 10. La señora Dean dice que estaba ordenando documentos, tratando de encontrar los salmos correctos para el Adviento. Y al desván del órgano se puede acceder desde el pasillo de la sacristía, ¿no es así? Slack la miró fijamente. Sí. Son 2 minutos subiendo esas escaleras, quizás menos para alguien ágil. Pero no hay evidencia de que la señora Dean subiera allí. Claro que no, inspector, respondió la señorita Marple, dejando su taza. ¿Y los demás? Preguntó. Arthur Cobb estaba en la torre desde las 5 en adelante, discutiendo con sus campaneros sobre algún cambio en su horario de práctica. Las voces se alzaron, aparentemente.
La mitad de la iglesia podía oírlos, dijo Slack, con tono de desaprobación. Bajó justo antes de las 6, cuando el ensayo estaba empezando. Así que tiene coartada, aunque sean sus propios hombres quienes la confirmen. Aún así, no puedo verlo a él haciendo algo tan sutil. El hombre es tan delicado como un rinoceronte cargando. La señorita Marple estuvo de acuerdo con esa evaluación en privado. ¿Y el señor Kersey?, preguntó. Dennis Kersey estaba revisando el motor del soplador y probando las lámparas de la nave. Varias personas lo vieron en distintos momentos hasta las 5:55. Luego bajó a la cripta para revisar unos fusibles que habían estado sonando arriba. Estuvo allí abajo solo unos 10 minutos. Volvió a subir justo cuando Pike llegaba a la cripta. Así que habría estado fuera de la vista durante el periodo crítico, murmuró la señorita Marple. Aún así, no veo a Dennis haciéndolo. El hombre es tan recto como vienen, y además, el trabajo fue hecho por alguien que sabía lo suficiente para ser peligroso. Dennis lo habría hecho correctamente, o no lo habría hecho en absoluto. Slack mordió un trozo de pastel con fuerza. La señora Pro estuvo aquí, allá y en todas partes, continuó, afanándose con los manteles, revisando las velas, asegurándose de que la calefacción fuera adecuada. Ella admite que subió al desván del órgano alrededor de las 5:54, para asegurarse de que todo estuviera fresco, como ella lo expresó. ¿Tocó algo en el desván?, preguntó la señorita Marple. Dice que no. Que simplemente miró alrededor, vio que todo estaba en orden, y volvió a bajar. Pero, señorita Marple, la mujer no distinguiría un cable con corriente de una aguja de tejer. No puedo atribuirle este tipo de asesinato. La señorita Marple no dijo nada por un momento. Sus dedos estaban ocupados tejiendo. El clic de las agujas llenó el breve silencio. ¿Y el propio señor Pike? ¿Cuándo llegó? A las 6, según podemos determinar. Lo vieron subiendo por el camino de la iglesia un par de minutos antes. Entró directo al desván, se sentó en la consola, y en 2 minutos estaba muerto. La voz de Slack era plana. El ritmo es diabólico, señorita Marple. Alguien tenía que saber que él estaría allí exactamente a las 6, que se sentaría y tocaría ese atril en el momento justo. Pero todos sabían que la hora del ensayo estaba fijada con mucha antelación. Es cierto, asintió Slack, y Pike era famoso por su puntualidad. Un reloj, decían, nunca un minuto antes, nunca un minuto después. Slack se recostó en su silla. Lo que me preocupa, añadió, es el número del himnario. Pike lo cambió él mismo antes de sentarse. El número 357 debía ajustarse. Arthur Cobb lo notó haciéndolo cuando pasaba por la puerta de la torre, un par de minutos antes de las 6. Sacó una carpeta de su maletín. Edmund Pike había descubierto irregularidades en las cuentas del fondo del coro. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Casi 40 libras, tomadas durante el transcurso de un año, para cubrir deudas contraídas por el hermano de la señora Dean. Pike planeaba presentar sus hallazgos al consejo parroquial el lunes, lo que habría resultado en un escándalo, su despido y, posiblemente, cargos penales. Griselda Clement hizo un pequeño sonido de angustia. Valerie Dean permaneció en silencio. La señora Dean intentó ocultar el robo copiando una página de las cuentas y eliminando un cupón, continuó Slack. Pero Pike había conservado sus papeles de trabajo. Los encontramos en su estudio ayer. La evidencia era innegable. La voz de la señorita Marple fue muy suave. Usted llamó al señor Kersey para crear una razón para realizar trabajos eléctricos, tomó prestado el cable de campana del suministro de la torre de Arthur Cobb, aprovechó la costumbre de la señora Prue de abrir la persiana y fregar con agua salada. La vieron en la sacristía a las 5:50, pero tuvo tiempo de subir al desván, hacer los ajustes finales y volver antes de que nadie notara su ausencia. Conocía íntimamente los hábitos del señor Pike, después de años de trabajar con él. Planeó su muerte con la misma eficiencia que aportaba a todo lo que hacía. Por un largo momento, Valerie Dean no dijo nada. Luego, muy silenciosamente, habló. Quería humillarme ante toda la parroquia, exponer la debilidad de mi hermano y mi intento de ayudarlo, destruir todo lo que había construido aquí durante 15 años. Querida, dijo la señorita Marple, y su tono reflejó una tristeza genuina, la humillación no es muerte. Tenías opciones. Podrías haber confesado el robo, hecho restitución y soportado las consecuencias con dignidad. En cambio, orquestaste el silencio, el tipo que solo canta una vez. Valerie levantó la vista entonces, y por primera vez perdió la compostura. No lo soportaba, susurró. La
la charla, ver cómo todo se desmoronaba. Parecía la única manera. El inspector Slack avanzó, sacando las esposas con eficiencia profesional. Valerie Dean, la arrestó por el asesinato de Edmund Pike. Mientras la conducían por las estrechas escaleras, sus pasos resonaron en el repentino silencio. La señorita Marple se quedó mirando la consola del órgano, las teclas brillaban opacamente bajo la luz gris. El atril guardaba su terrible secreto. Todo el mecanismo de la muerte había sido expuesto y explicado, reducido a mera física y a la maldad humana. Lady Bantry le tocó el brazo suavemente. Tan educado un asesinato, Jane, tan cuidadosamente planificado. Los órganos son muy educados, querida, respondió la señorita Marple en voz baja, hasta que alguien toca la nota equivocada. Afuera, la tarde de noviembre se acercaba al anochecer. Las campanas de la iglesia sonarían pronto para el canto vespertino, llamando a los fieles a la adoración en un lugar donde se había cometido un asesinato y la justicia, de algún modo, había sido lograda. La vida en St. Mary Mead seguiría adelante, aunque el recuerdo de estos acontecimientos permanecería como una leve disonancia en la armonía de la vida aldeana. La señorita Marple caminó lentamente a casa, con la mente ya pasando a otros asuntos, otros pequeños misterios que formaban el tejido de la existencia diaria. Detrás de ella, la iglesia permanecía en silencio, sus piedras daban testimonio tanto de la fragilidad humana como de la persistencia en la búsqueda de la verdad. El desván del órgano estaba vacío ahora, esperando a un nuevo organista que se sentaría en esa consola sin saber lo que allí había ocurrido, alguien que pondría música en el aire sin comprender su historia. Quizás así debía ser. La vida avanzaba, cubriendo el pasado con sus ritmos ordinarios. Solo aquellos que recordaban llevarían consigo el conocimiento de lo que se había hecho en aquel espacio tranquilo, sobre la nave, en una tormentosa noche de noviembre.